Acá. De nueva cuenta queremos agradecer el acompañamiento de nuestras amigas y amigos que cubren la fuente informativa del Senado de la República. Vamos a dar inicio a nuestra siguiente conferencia de prensa, la cual encabeza el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria del Grupo Plural. Adelante, senador, lo escuchamos con atención. Gracias. Buenas tardes. Se encuentran acá en el Senado de la República un grupo de trabajadoras y trabajadores del gobierno de la Ciudad de México. Ellos han venido trabajando por la reivindicación de sus derechos y en este momento tan crítico de transición en la ciudad se hace fundamental que puedan conocer los casos de abuso, de maltrato e incluso de negligencia que se están viviendo en materia de violación a sus derechos laborales. Es inadmisible que en una presentación que quieren decir una ciudad de derechos y libertades, el gobierno de la ciudad como empleador viole de manera sistemáticamente los derechos de las y los trabajadores. Vamos a escuchar directamente de ellas y ellos cuáles son los casos que nos tienen aquí presentes. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias al Senado de la República, a los medios de comunicación que hoy nos escucharán y principalmente al senador Emilio Álvarez de Casa por su apoyo, su respaldo y su asesoría en materia de derechos humanos. Para mí y para mis compañeros es un honor que un ombudsman nos esté dando este respaldo y principalmente que sea del Grupo Plural, porque este es un tema de derechos laborales, de legítima razón. Nosotros en el gobierno de la Ciudad de México somos institucionales, somos trabajadores de base y trabajadores de diferentes nóminas. Nosotros durante los últimos 5 años, junto con muchos otros compañeros que están en sus centros de trabajo y que desde este Senado y desde este espacio les mando un saludo y los invito a que no bajemos la guardia para defender el derecho a la libertad sindical, a la organización y a la negociación colectiva por nuestros derechos. El gobierno de la Ciudad de México, durante los últimos 5 años, la realidad es que ha incumplido, ha violentado nuestros derechos humanos laborales y ha incurrido en diversas omisiones. Un punto muy importante, el gobierno de la 4T a través de la candidata a la jefatura de gobierno en el 2018, estableció compromisos con nosotros, compromisos que el día de hoy le reclamamos y le decimos de frente, incumplió con los 96,330 trabajadores que al día de hoy somos. Cuando ella asumió el cargo, éramos 110,000 trabajadores. Hoy reclamamos en dónde están esas 14,000 plazas que estaban presupuestadas y etiquetadas por Hacienda y que no hay transparencia ni se han asignado a los compañeros. Reclamamos que también incumplió con el convenio, con el artículo que tiene que ver con el TECMEC, que es el derecho a la sindicalización, nuestro derecho a la negociación colectiva. No se respeta el convenio 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Reclamamos principalmente la intromisión en nuestra organización sindical. Nuestra organización sindical es una de las más importantes de la ciudad porque agremiaba a 110,000 trabajadores. Actualmente, por transparencia, somos 96,330 trabajadoras y trabajadores de las diversas nóminas sindicalizados, pero el gobierno de la Ciudad de México tiene casi 247,000 personas dentro de su nómina, personas que finalmente muchas de ellas, más de 25,000 compañeros, les han impedido la sindicalización y les han impedido las prestaciones cuando es un derecho que ellos tienen. Están cobrando salarios precarios. A nosotros, los trabajadores de base, que somos institucionales, que somos históricos, les estorbamos, les pesa otorgarnos las prestaciones y los derechos, los beneficios que están en nuestras condiciones generales de trabajo. Otra de las cosas que le reclamamos a Claudia Sheinbaum es que durante sus 5 años de gestión jamás firmó las condiciones generales de trabajo con los trabajadores, siendo la titular del gobierno de la ciudad.
Otro de los puntos es la violación, el incumplimiento al artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que nos deben de garantizar el pago de mínimo 2 salarios mínimos como trabajadores burocráticos. Nos dan indebidamente un incremento como si fuéramos del apartado A, cuando nosotros somos trabajadores del apartado B. Reclamamos en un primer momento, cuando ella llegó al gobierno de la Ciudad de México, 110 millones de pesos que nos correspondían de un complemento de 1,000 pesos del bono sexenal. Únicamente nos dieron 2,000 pesos en vales y no hubo transparencia. Reclamamos en este momento y hemos decidido por asamblea presentar las denuncias penales marcando un precedente histórico de que los trabajadores decimos basta a los abusos, basta al perjuicio económico en contra de nosotros y de nuestras familias. El FONAC es un ahorro que nosotros aportamos durante cada quincena, es histórico desde 1989 que el FONAC se aprobó. El gobierno de la Ciudad de México se basa en los lineamientos del FONAC desde el 2004, pero no nos da el trato igualitario en los rendimientos. No hay transparencia, se ha negado a publicar todo lo que representa el FONAC, a pesar de que la secretaria de Finanzas, en conferencia de prensa anunció que iba a publicar en el portal del Gobierno de la Ciudad de México el 15 de agosto, es la fecha que no lo hay. Hemos solicitado por transparencia, hay omisión, alegan que hay auditorías. Hemos ganado los recursos de revisión y les han indicado que presenten ya los informes de las auditorías y que entreguen la información porque hay omisión, no hay transparencia. Tampoco hay transparencia de las cuotas de los 96,330 trabajadores durante los últimos 5 años. Nuestra organización sindical está irregular. En nuestra organización sindical, que surgió en 1939 y que emanó de la lucha de muchas y muchos compañeros que ofrecieron sus vidas y su labor para que tuviéramos un sindicato libre, fuerte, fortalecido y autónomo, el gobierno de las 4T hoy nos tiene a nuestra organización sindical sin 40 secretarios generales. Por lo tanto, estamos vulnerados y no hay una verdadera representación sindical. Esas 40 secciones tienen exrepresentantes que les siguen pagando cuotas, los siguen reconociendo como representantes sindicales, indebidamente en complicidad con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, porque a nosotros nos asiste el derecho, nos asiste la razón, pero lo que nos falta es la maleta para llegar a comprar la voluntad en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. No hay transparencia de las cuotas de 5 años. El gobierno de la Ciudad de México las retiene, nos las reporta así en los descuentos en nuestro recibo de pago, pero las entrega a un presidente espurio que está en un litigio. Nosotros por eso, ¿qué exigimos? Exigimos un sindicato que saque el gobierno de la Ciudad de México los intereses y las manos de nuestra organización sindical, que deje de solapar a los usurpadores de los cargos sindicales y que se conformen mesas de acuerdo y de trabajo con las autoridades laborales, con la Federación de Sindicatos para recuperar nuestra organización sindical y tener una organización sindical como la merecemos, con libertad, con autonomía, soberana. ¿Por qué? Porque es nuestro derecho, es nuestra razón y exigimos el respeto a la legalidad. Exigimos en este periodo 34 del FONAC, hay una diferencia frente a la Secretaría de Salud de más de 3,017 pesos, frente al metro 1,700 pesos, pero no hay por cada trabajador. Entonces son por este periodo más de 300 millones, pero tenemos derecho a exigir rendición de cuentas de los 5 periodos de la gestión. ¿Por qué? Porque es obvio, los recibos de pago que suben a la plataforma de los recibos van sin el concepto de fondo de ahorro para el de FONAC y también vienen sin el logotipo. Entonces son temas que no pasan la primera auditoría, a simple vista hay obscuridad, hay opacidad y también denunciamos que nos ha negado el derecho al ascenso en los niveles. Los compañeros que estamos en edad para jubilarnos, las mujeres por 28 y los hombres por 30 años, hasta este momento tenemos 20 años desde el 2000, que nosotros no hemos sido renivelados cada 3 años. El único que nos dio 2 niveles fue la administración de Marcelo Ebrard. Pero ni el doctor Mancera, ni el licenciado López Obrador nos renivelaron, ni Claudia Sheinbaum. Eso representa
dos terceras partes de nuestro historial laboral, lo que nos afectó en cuotas del sistema para el retiro. Igual recordarán ustedes el reportaje de Denise Merker, en donde se publicó ese desfalco del ISR. Este gobierno de la 4T tampoco nos ha explicado qué fue lo que pasó con la devolución de nuestras cuotas de ISR. Por eso nosotros exigimos justicia, cumplimiento de la ley, de la Constitución, y estamos firmes, y gracias al senador, gracias a todos ustedes. Voy a darle la palabra a mi compañera Erika Cruz, que es la compañera que representa el movimiento de los trabajadores de la salud, para que vean también la desigualdad en la que ellos están. Senador, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Soy la doctora Erika Cano, soy neurocirujana y neurocirujana pediatra, trabajo en el Hospital General de Balbuena y en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Quiero denunciar, porque esa es la verdad, denunciar que existe un presupuesto que fue aprobado para la salud de 96 millones de pesos mexicanos para el próximo año 2024, cuando el año pasado se había dado casi 265 millones de pesos para la salud. Es lamentable y es triste que este gobierno no esté respetando los presupuestos que se requieren para la salud de la población, para la salud de los mexicanos. Lamentablemente nos han metido a una transición que ha sido obligatoria hacia IMSS Bienestar, que supuestamente va a llevar a un sistema de salud como Dinamarca. Sin embargo, nosotros queremos vivir en México, esto no es Dinamarca ni ningún país europeo. Aquí en México necesitamos salud para nuestros pacientes. Lamentablemente hemos estado en la Cámara de Diputados, hemos hecho varios movimientos en el transcurso de estos últimos 4 a 5 meses, pero no hemos tenido la respuesta que hubiéramos querido tener en su momento. Los hospitales tienen falta de recursos. Senador, tenemos 1 año y medio sin rayos X en el Hospital General de Balbuena, un hospital de trauma. No tenemos material para poder operar un cerebro de una manera correcta. Y lamentablemente en esta transición tengo colegas médicos, enfermeras, administrativos que han sido degradados en su profesión. Lamentablemente han sido contratados. Personalmente considero que es otro programa político nada más y que está condicionando una falta de pagos para los médicos, enfermeras y personal administrativo. Tenemos varias quejas donde no han recibido pago en estas 2 últimas quincenas. Viene diciembre, ¿cómo van a pasar esas familias? Y todo por el capricho de alguien que quiere transformar supuestamente todo esto y no se está haciendo de la manera adecuada ni correcta. IMSS Bienestar simplemente le pasa la mano a Sedesa, Sedesa le bota la bolita a IMSS Bienestar y el presupuesto, los pacientes y los recursos en el suelo. Estamos en un momento en el que los mexicanos tenemos que ponernos la mano al pecho y decir claramente que la educación y la salud son la parte principal para que cada uno de nosotros esté bien. Y no podemos continuar así. Un presupuesto de salud totalmente distorsionado. El Tren Maya tiene 110 millones de pesos, más que la salud para los mexicanos. Yo realmente convoco a la población a que tome conciencia, porque son ustedes los que llegan a los hospitales. Varios programas están siendo erradicados, están modificando todo un sistema de salud que si antes era gratuito y que si antes era maravilloso, el día de hoy no tiene absolutamente nada. Reclamamos la falta de pagos a nuestros compañeros. Lamentablemente no hay una certeza en esto de IMSS Bienestar, gente que ha perdido el trabajo, años de trabajo. Los trabajadores en salud tenían 20, 18, 15 años de trabajo y actualmente han perdido y están empezando de cero con tal de no perder su trabajo, y eso es una vergüenza. En fin, yo pienso de que este tema no debe de acabar aquí y le agradezco también a Angélica por habernos prestado esto. Paso el micrófono a mi compañera Marisol, que pertenece al área de administrativos de los hospitales, porque los hospitales no solo están conformados por médicos y enfermeras,
hay administrativos que llevan su trabajo de una manera correcta. Hola, buenas tardes. Me presento, soy la maestra Marisol Torres, adscrita al Hospital General Balbuena. Tal y como lo comenta mi compañera, en efecto hay mucha precariedad en todas las áreas, en todos los servicios de los hospitales, no solamente hospitales generales, sino también centros de salud. No tenemos instrumento con qué trabajar, no tenemos hojas, no tenemos lápices, no tenemos plumas, no tenemos absolutamente nada. La verdad es que nos hacen transitar de CEDESA a IMSS Bienestar, a OPD IMSS Bienestar, obviamente a ciegas, porque desconocíamos si en verdad todo el personal íbamos a transitar. En sus condiciones marcaban 3 tipos de bases, la definitiva, y la provisional y la interina, entonces no sabíamos en qué estado íbamos a quedar, si realmente íbamos a tener una estabilidad laboral con esa transición. Posteriormente, pues hacen un profesiograma que no incluye a muchas áreas, entre ellos abogados, jardineros, ingenieros en sistemas, personal que es muy necesario para los hospitales, para la administración, para la correcta administración y obviamente para el correcto funcionamiento de todos los hospitales. Ahora con IMSS Bienestar hay muchas inconsistencias. El propio personal de OPD IMSS Bienestar no está respetando sus propias condiciones. A los compañeros que trabajaron el 16 de septiembre no les quisieron pagar en económico como dicen las condiciones. Únicamente les dijeron, bueno, te pago con otro día. Entonces, sí hay muchas inconsistencias. El pasado 20, el puente, pues muchos dijeron, pues vas a trabajar, pese a que fundada y motivadamente les dijimos que no teníamos por qué trabajar porque es un descanso obligatorio y pese a eso todavía hicieron trabajar a muchas personas, a mucho personal. Los niños de Acapulco que están llegando a los hospitales. Bueno, el personal de limpieza también lo quiero mencionar, es personal contratado por una empresa aparte. Obviamente son los que tienen un mayor riesgo de contagio, les pagan una miseria y pues yo creo que OPD IMSS Bienestar debería de contratar ese tipo de personal y no una empresa por aparte, porque aparte no les dan un seguro social, entonces eso es muy importante. Bueno, las autoridades de todos los hospitales, independientemente de que se hable de un centro de salud o de un hospital general, están haciendo lo que quieren, no les están respetando su segundo periodo vacacional, entre muchas otras situaciones que no están respetando. Entonces, nos hemos tenido que estar pronunciando y hemos tenido que estarnos manifestando nuevamente en Torre Insignia, en Barranca del Muerto, que tienen las oficinas OPD IMSS Bienestar, pues para hacer valer estos derechos, para hacernos escuchar y pues para que las autoridades nos volteen a ver nuevamente. Eso es todo, gracias. Quiero comentarles, como continuidad del tema de salud, quiero comentarles como continuidad al tema de salud, que están llegando niños de Acapulco con diabetes, niños con cáncer a los hospitales de la Ciudad de México y bueno, ustedes podrán ir al Hospital Balbuena y ahí van a corroborar que Acapulco, los niños de Acapulco tienen que estar viniendo a la ciudad porque en Acapulco no hay atención médica, no hay nada y muchos de los niños pues ya llegan con paro. Y eso es muy delicado. El tema de mi compañera, de Rosy Cruz, Rosalina Cruz, es una compañera de Cuauhtémoc, es una compañera que por el abuso de su jefa inmediata, ella ante la presión, ustedes ven que es una persona mayor, le obligaba a que fuera a trabajar, de los nervios la presión a ella le subió su presión arterial, le dio glaucoma, la presionaron para que solicitara la licencia prejubilatoria sin cerciorarse de que ella aún no completaba la jubilación. Ganó un laudo, le entregaron la hoja de baja sin reconocerle la antigüedad reconocida en el laudo. Hoy es el momento que ella no se puede jubilar, no puede obtener su pensión que le corresponde, tampoco el pago del laudo, porque en la alcaldía Cuauhtémoc y en el gobierno de la Ciudad de México son ese tipo de inconsistencias y omisiones que repercuten en perjuicio de los trabajadores de su salud. De ella depende
una niña que está por aquí que es discapacitada también, son solas, y esto es para que ustedes vean que sí es real, que hay inhumanidad, que hay violación a los derechos humanos, a los derechos laborales, y que se cometen este tipo de situaciones en contra de los trabajadores. Y nosotros por eso recurrimos al Senado, pues para buscar apoyo y justicia, para empujar que a esta compañera se le haga justicia y que cubra sus necesidades, porque es un derecho tener el reconocimiento de esos 22 años, por eso exigimos su baja con los 22 años de servicio y exigimos sus hojas de servicio, que son documentos básicos para la obtención de su pensión. Miguel, porque trae el tema del FONAC. Buenas tardes a todos, muchas gracias al senador por darnos este espacio. Vamos a redundar un poquito en el tema del FONAC. El Fondo de Ahorro Capitalizable que reciben los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, así como del gobierno federal, es un fideicomiso. En el caso de la alcaldía del gobierno de la Ciudad de México, estamos hablando de que lo reciben cerca de 180,000 trabajadores. Si recuerdan, hubo manifestaciones de parte de los trabajadores en el mes de agosto. El día 15 de agosto, el jefe de gobierno, el secretario de gobierno, la secretaria de Finanzas, dijeron en una rueda de prensa que nosotros estábamos mintiendo, que nosotros habíamos recibido o acordado la explicación que nos dieron. Sin embargo, eso es totalmente falso. Nosotros en este momento hacemos el derecho de réplica. Queremos decirle al gobierno de la Ciudad de México que sí hay un agravio, es un agravio grave. Estamos hablando de casi 500 millones de pesos del periodo, solo del periodo 34. Entonces, aquí la situación está, vamos a explicar rápidamente cómo funciona el FONAC. El FONAC funciona con aportaciones del trabajador. Por cada peso que pone el trabajador, el gobierno, el patrón, pone 1.25 pesos y también el sindicato, el 25% de sus aportaciones totales se distribuyen equitativamente. Aquí el tema está en que a los trabajadores del gobierno federal, no obstante que aportan lo mismo que los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, a ellos les dieron un rendimiento en su FONAC del 20.50%. A nosotros, como gobierno de la Ciudad de México, los trabajadores, solamente el 9.58%, más del doble. Y aquí lo importante es que es el mismo banco, es Banorte. ¿Cómo puede ser posible que sea más del 100% el interés, la diferencia entre ambos intereses que le entregaron los trabajadores? Entonces estamos hablando que de los 180,000, estamos hablando que hay una diferencia de 2.750 pesos, multiplíquelo por 180,000, a ver cómo les da. Pero lo más grave es que a los trabajadores no sindicalizados les aplicaron solamente el 1.02%, imagínense, nosotros 9.58 y ellos el 1.02, cuando son las mismas aportaciones. Nosotros en las reuniones que tuvimos en el gobierno central, 5 mesas de trabajo, les pedimos, les exigimos que nos justificaran con documentos. Ellos se negaron, dijeron que no había nada. Bueno, resulta que nosotros dijimos que vamos por la denuncia penal, estamos en días de ello. Nos hemos tratado de buscar información, ya la tenemos. Queremos decirles que, decirle al gobierno de la ciudad que eso que hizo el día 1 de septiembre nos anunció que hay una auditoría que se inventaron para reservar por 3 años los documentos relativos al FONAC. Si la Secretaría de Gobierno dijo el 15 de agosto que no había acá nada que esconder, ¿por qué el día 1 de septiembre se inventaron esta auditoría? A la fecha, la Secretaría de Gobierno no ha publicado nada sobre este fondo. Entonces, aquí nosotros tenemos elementos para decir que hay un problema grave entre funcionarios del gobierno de la ciudad y el sindicato, que son parte del comité técnico. Es un agravio para más de 180,000 trabajadores, pero no solamente del periodo 34, estamos hablando 6 periodos hacia atrás, estamos hablando de miles de millones de pesos que no sabemos dónde pararon. Nosotros
reiteramos, vamos por la denuncia penal, la misma que haremos de conocimiento de los medios de comunicación, tal como nos acompañaron en aquellas reuniones en el Zócalo. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Como dijo la doctora Erika, es momento de hacer conciencia, es momento de que como trabajadores al servicio del Estado, los trabajadores de la Ciudad de México, cerremos filas para defender lo que tenemos, nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho a la libertad de expresión, a la libertad de sindicalización y principalmente que luchemos por rescatar nuestra organización sindical, no más corrupción y vamos por el rescate financiero de Captralir, porque a los compañeros de la nómina 5 el gobierno de la Ciudad de México no ha presentado acciones compensatorias del adeudo de más de 40,000 millones de pesos en perjuicio del ahorro de los trabajadores de la nómina 5. Vamos a seguir luchando, el compromiso de todas y de todos nosotros es permanente, es puntual y hasta donde tope, compañeras y compañeros. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, senador. Decirles que vamos a acompañar estas exigencias. Es inadmisible que el dinero de la ciudad esté desapareciendo, así como desaparece el dinero del mantenimiento, y lo vemos en las campañas ilegales e ilegítimas del partido de gobierno. Sepan ustedes que vamos a acompañar esta lucha y las veces que sean necesarias, esta tribuna está abierta para ustedes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a